bendiga y Dios te guarde, la paz del Señor contigo, amén. Este es tu segmento, tiempo de manifestaciones por Tómalo Radio Show. Y hoy no estamos solos, alabanza a Dios, me acompaña mi compañero, amén. Les estará presentando, gloria al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, te habla un servidor, David Díaz Tejeda, amén. Estamos aquí con una persona muy especial, alguien que Dios le está usando mucho en este último tiempo, un profeta muy fino, pero yo le voy a pasar a él para que él se presente. Amén, amén. Bendiciones de una manera muy especial. Soy el profeta Moisés Mato Segura y estamos aquí para servir y traer una palabra profética sobre la vida de cada persona. Amén. Gloria al Señor. Exacto, profeta. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis. Hay una palabra que Dios impartió en mi espíritu y quiero impartírsela a su espíritu en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esta palabra va a confrontar a muchas personas que necesitan que Dios le hable hoy. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta aquí, gloria al Señor. Yo creo que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, podemos entender unos principios claros y verdaderos, y es que el Dios que nosotros predicamos es el Dios de manifestación, es un Dios de evidencia, es un Dios que cuando te da una palabra profética, esta palabra trae restauración a la vida de cada persona. Por eso que el tema de este mensaje es Dios es tan Dios. ¿Por qué? Porque según los judíos, cuando ellos veían las manifestaciones del Dios Todopoderoso, ellos le ponían un nombre de acuerdo a las manifestaciones que ellos veían. Por eso le llamaban Rafa, por eso le llamaban Adonai, por eso le llamaban Elisop, que dice que es el autocontenido, el autosuficiente. Y Dios es tan Dios que Dios creó la existencia para que el ser humano vea de que Él existe. Es tan tal que Dios es un Dios que Él no depende del tiempo, sino que el tiempo depende de Él. Por eso es que los judíos, cuando veían las manifestaciones de parte del reino, ellos veían que ellos querían ponerle un nombre de acuerdo a la manifestación por la cual Dios estaba manifestando. Sin embargo, valga la redundancia, usted tiene que entender un principio, y es que cuando hablamos acerca de Dios, no estamos hablando de un Dios que la persona comienzan a pintarlo en las paredes como la tienen muchas personas. No, estamos hablando de un Dios sobrenatural, de un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. Por eso que el mismo Dios me impacta, porque en el principio de Génesis, Él comienza a crear las cosas, Él comienza a crear el universo, Él comienza a materializar la palabra profética de lo que Él está haciendo. Y una de las cosas que me llama la atención es que hay un término en hebreo que es la palabra yazar, que es diseñar y organizar. Por eso que en el libro de Génesis Dios comienza a organizar todo lo que estaba desorganizado. Pero también hay un término en hebreo que es la palabra kun, que es establecer. Por eso que Dios, mientras Él expresaba, Jesús como era el verbo, Él materializaba todo lo que Dios expresaba. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo. El verbo tiene como significado acción y movimiento. Cada palabra que nosotros expresamos de parte de Dios, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, nunca podrá materializarse. Por eso que hay gente que no pueden ver promesas de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque no tienen el verbo por dentro. Y el verbo tú tienes que tenerlo por dentro. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios que quiere ser mi discípulo, entonces tome la cruz y sígame. ¿Entiendes? Entonces, el problema de mucha gente es que quieren que la promesa de Dios se manifieste sobre su vida, pero no tienen el verbo por dentro. Y el verbo es que va a accionar, que va a materializar todo lo que el Padre dijo sobre ti cuando están acá. Entonces, escucha esto. El Dios que nosotros predicamos es un Dios que no le interesa que la gente lo llamen por el nombre, sino que es un Dios que quiere darse a conocer a la persona por su manifestación. Por eso que en el libro de Génesis me llama la atención, y es que Dios nunca dice yo soy fulano de tal. Es como cuando tú vas a hacer una biografía, fulano de tal,
y comienza a desarrollar muchos requisitos que tú tienes y muchas cualidades que tú tienes. Pero tú tienes que entender que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que no quiere que la gente lo conozcan por su nombre, sino que lo conozcan por su manifestación. Ay, wow. Cuando están acá. Entonces, tú tienes que entender que en el libro de Génesis, Dios nunca dijo, yo soy Dios, yo soy el Dios todopoderoso. No, en el libro de Génesis, Dios comienza a materializar todo lo que Él es en esencia. Por eso que hay una palabra, que es la palabra equinesen, que es vaciarse por completo. Dios está buscando una persona que esté disponible a que Dios se vacíe por completo en su vida. Wow. Por eso que lo que Dios va a hacer contigo no va por mitad, Dios lo quiere hacer completo. Wow. Por eso que hay un tiempo que tú tienes que entender que es el tiempo pleroma, que es cuando Dios se manifiesta a toda plenitud, porque lo que Dios hace, Él no lo hace incompleto, Él lo hace completo. Así es. Porque Él es un Dios que todo lo tiene. Amén. Entonces, hay un término que es la palabra Ensof, que es el autocontenido, el autosuficiente. Por eso que Dios visita a Jeremías y le dice: Jeremías, tú no me puedes decir mentiroso, porque antes de que tú nacieses ya te marqué con propósito. Wow. Por eso es que Gregorio Méndez, el padre de la genética, dice que para una mujer estar embarazada necesita 20 millones de espermatozoides. Y de esos 20 millones de espermatozoides hay algunos que sobreviven y otros mueren. En pocas palabras, tú estuviste con tu hermanito ahí luchando. Emma, te voy a decir algo: antes de que tú estés aquí en la tierra, que era un esperma, ya tú eres un vencedor. Por eso es que el Dios que nosotros conocemos es el Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Es un Dios que cuando te da una palabra, aunque el sistema diga lo contrario, esa palabra se va a cumplir. Porque otras personas te pueden ver que tú te caíste, pero Dios no ve tu caída, Dios no ve tu fracaso. Dios ve la palabra que Él sembró en ti. Por eso que a Dios nada le sorprende, porque ya lo vio. Entonces nosotros tenemos que entender que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que no depende del tiempo, es un Dios que el tiempo depende de Él, es un Dios que no depende de lo que la gente diga, es un Dios que depende de su palabra. Lo que Él profesa, eso es lo que Él cumple en su vida. Por eso que hay muchas personas que quieren ver la materialización de Dios en su vida, pero ellos no quieren accionar a lo que Dios dice que tienen que comenzar a caminar por esa palabra. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, fíjate algo. El mismo Job conocía a Dios solamente porque él escuchaba acerca de Dios. Dios lo pasó por un proceso. Una de las cosas que Dios va a hacer, uno de los métodos que Dios utiliza es el proceso. Porque el proceso es un método que te va a llevar a conocer a Dios. Porque el mismo Job era un gran filósofo. El tipo tenía grandes conocimientos. Habían personas que si querían alcanzar el éxito, solamente tenían que ir donde Job. ¿Por qué? Porque el tipo era sabio. Pero escucha esto, el tipo era sabio, pero no tenía práctica. Entonces lo que Dios hizo fue que Dios lo pasó por un proceso y dice: Job, de oída te hubiera oído, más ahora mis ojos te ven. Me arrepiento, soy polvo, soy ceniza. Oye, escucha esto, el polvo, según los científicos, es el resecho de la persona, es el resecho, escucha, de la tierra. O sea, es el resecho de la tierra, es algo insignificante. Y de ahí del polvo fue que Dios hizo al hombre, para que el hombre entienda que a pesar de que él tiene mucha potencial en Dios, tú tienes que entender que tú eres lo que tú eres, es porque Dios está dentro de ti. Así es. Los dones que tú tienes, las manifestaciones que Dios está haciendo, no por ti, sino porque Él es. Entonces, como Él es, quiere conocerse a través de otra persona. Por eso que Dios necesita personas que estén dispuestos a que Dios se pueda revelar en su vida. Por eso que Dios visitó a Abraham. Le dijo a Abraham, se pareció a Abraham. Abraham no conocía a Dios hasta que Dios se le reveló, porque su padre Tare adoraba a otros dioses. Sin embargo, Dios se le reveló a Abraham y le dijo: hey, prepárate que de ahora en adelante te voy a bendecir. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de las casas de tu padre, para que tus padres no digan que fue ellos que te bendijeron. No, soy yo que te voy a bendecir. Abraham salió de un lugar seguro a un lugar inseguro que él no conocía. ¿Por qué? Porque el Dios que cuando él escuchó esa voz dijo: no, pero espérate, yo he escuchado sobre otros dioses, pero este es más lo que él quiere ser. Emma, te voy a decir algo: Dios es tan Dios que Dios es el alfa, el omega, es el principio, es el fin, el segundo, el tercero, como el cuarto, como el quinto. Dios es todo. ¿Cuándo están acá? Por eso es que a Dios no le interesa que tú lo llames por su nombre. A Dios lo que le interesa es que tú lo conozcas por su manifestación. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que tiene nombre, pero no la manifestación, van al contrario de lo que ellos dicen. Por eso que Sara tiene como significado princesa. Escucha esto: Sara tiene como significado princesa, pero Sara era estéril. Entonces Agar era esclava
pero a pesar de que era esclava, ella podía producir niños. Entonces Dios me dijo, Moisés, mira, sabes que hay gente que se llaman ser profeta, hay gente que se llama ser apóstoles, hay gente que se llama ser evangelista, pero su mentalidad no va de acuerdo con su vientre espiritual. Que tienen, escuche esto, su mentalidad no va de acuerdo con su vientre espiritual. Tú me vas a decir, pero ¿cómo así, Moisés? Es que su mentalidad dice que ellos son unos príncipes, que ellos son apóstoles, pero su vientre no está reproduciendo lo que en verdad Dios quiere que se reproduzca cuando están acá. Por eso que tú tienes que entender que caminar bajo una atmósfera profética, antes de tú hablar sobre los proféticos, tú tienes que vivir lo profético en ti. Por eso que hay gente que profesan algo y no se cumplen nunca. ¿Por qué? Porque lo que ellos están profesando nunca lo vivieron. Dios mío. Le voy a decir algo. Hay gente que están dentro de la iglesia, que tienen 40 años en la iglesia y no han escuchado la voz de Dios, no conocen a Dios todavía. Mío, esto está poderoso, amado. ¿Por qué? Porque solamente escucharon acerca de Dios, escucharon de un Dios que sana, de un Dios que liberta, pero Dios nunca ha hecho un milagro en su vida. Entonces yo entiendo que una cosa es lo que tú profesas y otra cosa es lo que Dios quiere que Él se manifieste en tu vida a toda plenitud. O sea, Moisés, que tú me dices que hay gente que dicen que conocen a Dios y no lo conocen. No lo conocen. Tan como Job, que Job, cuando vio que Dios se le apareció y comenzó a procesarlo, él entendió que verdaderamente él no hubiera conocido a Dios. Y hay gente, como dice el profeta, que ellos dicen que conocen a Dios, que ellos conocen la voz de Dios, pero todavía no han tenido un encuentro personal con Dios. Porque cuando Job se ve procesado, cuando Job ve que la aflicción le llega y que él ve a Dios procesándolo, entonces él dice, verdaderamente que de oídas te hubiera oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay gente que dicen que conocen a Dios, profeta, y no lo conocen. Hay gente que dicen, Dios me llamó, alabanza a Dios, me llamó para hacer algo grande, hacer algo profético, pero todavía ellos no conocen la voz de Dios, todavía ellos no tienen un encuentro personal con Dios. Escucha esto, profeta, no es lo mismo escuchar de alguien de que verlo. Por eso que Zaqueo tal vez lo hubiera visto de lejos, pero él lo quería ver de cerca. Dios mío. ¿Tú me entiendes? Es algo muy profundo, no es lo mismo tú escuchar, no, que fulano anda por ahí, que cuando tú te acercas y lo ves y lo miras VIP. Sí, por eso es que los conciertos la gente pagan por ver a los artistas en VIP, porque no es lo mismo. Tú sientes como mejor la presencia, no sé si me entiendes. Entonces, hay personas que quieren conocer a Dios, pero todavía no lo conocen. Hay personas que creen que van a ver a Dios simplemente por sentarse en una silla, en un banco, gloria al Señor, pero no se dan cuenta que para ellos ver a Dios, para escuchar a Dios, para sentir su presencia, tienen que buscar profeta. Por eso tú decías ahorita que hay gente que están en el evangelio, tienen 40, 30 años y todavía no han visto a Dios, no lo han escuchado. Es porque esa gente cree que quieren como que Dios se le aparezca así, y ya. No, tú tienes que poner de tu parte y hacer que Dios se mueva y que Dios te aparezca. Amén. Eso así. Por eso que la mujer de flujos de sangre no simplemente conoció a Dios por el nombre, por la fama, sino que conoció a Dios por la manifestación. Por eso que ella dijo, bueno, aunque me apedren, aunque me maten, yo voy a tocar a Jesús porque Él es el que tiene el manto. Y yo sé que si Él tiene poder, entonces el poder va a salir de Él cuando están acá. Por eso que tú tienes que entender que una cosa es que tú creas acerca de un Dios que hace milagros y otra cosa es que tú toques a ese Dios para que Él comience a fluir en tu vida. Por eso es que hay gente que tienen dones, poderosos, pero nunca lo van a ver desarrollado en su vida. ¿Sabes por qué? Porque ellos escuchan de que ellos tienen dones. Hay gente que los profetas les han revelado, mira, Dios te va a usar para X cosas, pero ellos no accionan para ellos materializar lo que Dios está diciendo. Entonces, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos desarrollar lo que Dios nos entregó. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Y la palabra avivar viene de un término hebreo que es la palabra jaías, que tiene como significado resucitar y vivificar a aquello que está muerto. En pocas palabras, Timoteo estaba dejando que el fuego que estaba en él se estaba apagando y ya se estaba muriendo. Por eso es que hay gente que tiene que entender que Dios siempre está disponible para bendecirte, pero si tú no le das carácter a lo que Dios te entregó, entonces ¿cómo tú quieres que las cosas comiencen a fluir? Por eso es que Dios está hablando con personas específicas y está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el Dios que te dio una palabra y esa palabra no se va a morir. Quien se va a morir eres tú cuando están acá, porque esa palabra está vigente, esa palabra siempre va a estar en movimiento. Por eso es que cuando el profeta Elías declaró sobre esta mujer para que esa mujer tenga un hijo, la palabra profética gravitó y esa palabra cuando gravitó se entró en el vientre de esa mujer y en un tiempo específico entonces esa mujer parió. Cuando están acá, lo que yo quiero decirte es lo siguiente, esa palabra, hay muchísimas palabras en el mundo espiritual que está gravitando y está buscando un vientre para entrarse, acá, para desarrollarse, para reproducirse. Entonces hay gente que escucha, porque mira, te voy a decir algo, el problema no es el profeta. ¿Cómo así?
El problema no es el profeta. El problema es la gente que no quiere recibir la palabra y no quiere alimentar la palabra que Dios le entregó. Por eso es que hay gente, lamentablemente, que escucha sobre lo profético, que Dios le profetiza, pero ellos quieren llamar al profeta para que el profeta los siga ayudando, que ayune por ellos, que silicie por ellos, y ellos viendo Netflix, viendo YouTube. Entonces, tú tienes que entender que el profeta te da una palabra de parte de Dios, pero tú tienes que darle carácter a esa palabra. Por eso que te estoy diciendo que Dios es tan Dios, porque Dios está buscando a alguien disponible para él materializarse. Por eso es que esta mujer que habla acerca de Eliseo, que le profetizó, porque esta mujer tenía 2 niños, el esposo acaba de morir, pero ella necesitaba cómo pagar la deuda, porque el acreedor vino sobre ella y le dijo, ¿sabes qué? Va a tener que darme los 2 hijos tuyos como esclavo. Y ella dijo, no, yo tengo que hacer algo, porque usted como madre, usted ve a su niño que está, o como padre, ve a su niño que lo van a poner como esclavo. Usted dice, no, hay que buscar una solución. Sin embargo, esta mujer dijo, no, yo voy para el profeta, porque ella entendía que el profeta tenía a Dios, ella entendía que el profeta tenía la solución. Entonces, ¿dónde tú estás buscando la solución? Donde personas específicas o personas que lo que van es a confrontarte y a mandarte a que te mueras definitivamente. No, necesitamos personas que tengan a Dios en su corazón. Necesitamos personas. Y mira, te voy a decir algo. La vasija es el aceite dejó de cesar y fue porque ya no había más vasija. O sea, Dios siempre está disponible. Escucha esto. La vasija, cuando ya se acabaron todo, entonces el aceite dejó de cesar. Oye, el aceite ya no comenzó a fluir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la vasija ya no había, ya se hubieran acabado. Entonces, la vasija representamos nosotros. Nosotros tenemos que estar disponibles porque Dios siempre está disponible para nosotros. Entonces, hay gente que dice, Dios no me habla. No. Lo que pasa es que tus oídos están escuchando otras voces que no tienen que escuchar la voz de la duda de tu mente. Por eso es que el profeta Habacuc dijo, ¿hasta cuándo, Jehová? Porque todo lo que veo a mi alrededor es crisis, tribulación, persecución. Porque Habacuc veía que los impíos prosperaban, eran ricos, pero él decía, pero ¿y lo justo? ¿Qué pasa con lo justo? Entonces él se tuvo porque él miró simplemente el sistema, pero no miró la palabra que Dios sembró sobre él. Entonces hay personas que se olvidan de una vez de lo que Dios le dijo, porque ellos ven que sus enemigos están prosperando y ellos no. Papito, aquí todo el mundo tiene su tiempo. Por eso es que hay 3 tiempos: el tiempo crono, el tiempo cairo, el tiempo pleroma de Dios. Mira, en el tiempo cairo algunas promesas de Dios se van a cumplir sobre tu vida. En el tiempo crono, ese es el tiempo donde tú estás viviendo, donde tú quieres las cosas así desesperado y tú dices, wow, yo quiero esto, quiero lo otro. Pero sin embargo, el tiempo pleroma es cuando Dios se manifiesta a toda plenitud. Es como cuando tú llegas a una plaza y las puertas se abren así sola, así mismo. Tú vas a llegar a lugares que tú no vas a tener que profesar